a lo largo de estos minutos y comenzamos por la primera de ellas y con una tabla comparativa de los dos planes que tenemos ahora mismo más detallados. Por un lado, el plan de China de 12 puntos y por otro lado, el plan de Zelensky compuesto por 10 puntos. Bien, esto va a ser muy importante porque nos están dando pistas de por dónde pasan ahora mismo las intenciones de uno y otro. Efectivamente, no es lo mismo. Por un lado, Ucrania está en el meollo de la guerra. China simplemente se está planteando en estos momentos como un país mediador. No podemos compararlo como si fuera un plan ruso de paz y un plan ucraniano, sino un plan que propone en estos momentos un mediador o posible mediador, actor neutral, que es como China quiere categorizarse, y el otro plan versa sobre quién se considera en estos momentos víctima del conflicto. Bien, vamos a repasarlo enseguida, pero antes tenemos que hacer un análisis detallado, como decimos, de la voluntad de paz, de los planes que hay sobre la mesa para poner fin a este conflicto cuya extensión es cada vez más preocupante. Preocupa que la guerra se convierta en un conflicto a largo plazo, por lo que supone, por supuesto, en términos de vidas humanas, en términos económicos y de ayuda militar, que no puede ser un cheque en blanco esa ayuda, porque es insostenible. Y de hecho algunas voces dentro de Estados Unidos siguen apremiando a esta cuestión. Sobre la mesa, como decimos, tenemos dos planes más o menos detallados, el de China, el de Zelensky, y enseguida haremos una comparativa, pero antes queremos repasar algunos puntos importantes sobre el último de los planes, el más reciente que hemos conocido, que es el de China. ¿Por qué? Pues porque en estas últimas horas el gigante asiático ya ha comenzado a recibir algunos apoyos importantes. Y es importante, entre esos apoyos, que centremos la mirada en aquellos países que se han abstenido en la votación de la Asamblea General de las Naciones Unidas que tuvo lugar ayer por la noche. Una resolución en la que se pide que Rusia retire sus tropas de Ucrania. Bien, pues de los 193 miembros que componen esa Asamblea General, 141 votaron a favor de esta resolución. Mayoría, efectivamente. Pero el resto se abstuvieron, entre ellos China, también tenemos a la India, Sudáfrica, fueron algunos, y, por ejemplo, en el continente sudamericano tenemos una lista interesante: Brasil, Guatemala, México, Colombia, Uruguay, Cuba. Estos países podrían mostrar su apoyo a China y esto está marcando la opción de un entorno de negociación en el que el gigante asiático podría llevar la voz cantante. Claro, nosotros nos preguntamos cómo podría responder a esto Estados Unidos. Si hablamos siempre de dos grandes bloques, Occidente y Oriente, si hablamos siempre de las dos mayores potencias mundiales, cada una representando a esos bloques, Estados Unidos representando a Occidente, China representando a Oriente. Esperamos, por tanto, ahora un plan detallado por parte de Estados Unidos, que evidentemente y a través de la OTAN ha querido también llevar una voz cantante en el conflicto, siendo el principal suministrador de apoyo militar a Ucrania, en un momento en el que Europa no tiene esos recursos para ofrecer. Veremos hasta qué punto, pero hasta el momento tanto Estados Unidos como Europa han mantenido el mismo enfoque, que el final de la guerra tiene que ser armado, que se tiene que dar en el frente bélico, que para llegar a la mesa de negociaciones, primero Ucrania debe vencer en el frente. Para Occidente, estas conversaciones de paz no pueden producirse hasta que Putin no haya aceptado la derrota. Claro, eso por el momento lo vemos muy complicado, siendo objetivos. Stoltenberg hoy lo decía, reiteraba otra vez esa idea. Ha dicho que Putin quiere una Europa diferente, que no se está preparando para la paz, que se está preparando para más guerra, que es algo que ha estado repitiendo a lo largo de estos últimos días, pero hoy lo ha vuelto a hacer. Y dice que por eso Occidente tiene que darle a Ucrania todo lo que necesite para prevalecer en el frente. A year ago, President Putin launched his full-fledged invasion of Ukraine, an illegal war of aggression, in blatant breach of basic international rules. He wanted to break the will of the Ukrainian people, and he wanted to break our unity. President Putin failed. Ukraine stands, and NATO and the EU stand with Ukraine. Yet Putin has not given up his goals. He wants a different Europe where Russia can dictate what neighbors do. He is not preparing for peace. He is preparing for more war,
So we must give Ukraine what they need to prevail. Bueno, pues estas eran las palabras de Jens Stoltenberg, como decimos, en el día de hoy. Ha comparecido con Ursula von der Leyen. Enseguida también repasamos los principales mensajes de la presidenta de la Comisión Europea. Pero, como decimos, China, mientras tanto, parece que ha tomado cierta delantera a la hora de presentarse como un mediador en el conflicto. Y es posible que muestren su apoyo a aquellos países que buscan salir del orden mundial, que quieren un modelo diferente, que dé como resultado un cambio en las relaciones internacionales. Y este también es el análisis interesante que podemos hacer en estos momentos de cómo se está conformando el entorno de negociación. Y es una estrategia, como decimos, muy interesante por parte de China para convertir quizás esta mediación también en un sorpaso a Estados Unidos. Bien, teniendo en cuenta todo esto, que es importante preparar este contexto para entender mejor en qué entorno nos estamos moviendo, vamos a vigilar, vamos a prestar atención a estos planes, al plan de 12 puntos de China y al de 10 puntos de Zelensky. El plan de China pasa por unos términos más generales, evidentemente, que englobe no solo a las necesidades de Ucrania, sino también a las de Rusia, algo que, por ejemplo, sería el principal punto diferencial entre el plan de China y el de Zelensky. China habla de respetar la soberanía de todos los países, abandonar la mentalidad de guerra fría, de un mundo en dos bloques, sobre todo Estados Unidos, Rusia o Estados Unidos-China, como los principales puntos de tensión de conflicto. Habla del cese de hostilidades, entendemos que por parte de los dos países o de los dos bloques. Habla también de reanudar las conversaciones de paz, resolver crisis humanitaria, proteger a los civiles, a los prisioneros de guerra, mantener seguras las centrales nucleares, reducción de riesgos estratégicos, facilitar las exportaciones de cereales, punto de seguridad alimentaria, detener las sanciones unilaterales, mantener estables las cadenas industriales y de suministro y luego la promoción de la reconstrucción del conflicto. Enseguida vamos a poner los puntos en común y lo van a ver de una forma muy visual. Pero bueno, mientras tanto, plan de Zelensky, seguridad. Los tres principales puntos pasan por la seguridad nuclear, alimentaria y energética. En el cuarto punto tenemos la liberación de prisioneros. En el quinto, la restauración de la integridad territorial de Ucrania. En el sexto tenemos la retirada total de todas las tropas rusas. Es decir, Ucrania se está centrando en su punto de vista. Imposición de castigos por crímenes de guerra a Rusia, evidentemente, protección del medio ambiente, garantías de seguridad para los ciudadanos y la firma de un tratado de paz. Bien, estos son los puntos de Zelensky. Vamos a ver a continuación, en un otro gráfico, cuáles son los puntos en común de estos dos planes. Vamos a empezar por este plan, que está más cerquita, el de Zelensky de 10 puntos. Habla, en el primer punto, como decimos, de la seguridad nuclear. Tiene un punto común con China, mantener seguras las centrales nucleares. Dos puntos coincidentes. Por otro lado, habla de seguridad alimentaria, punto que también coincide con el noveno de China, facilitar las exportaciones de cereales. Ambos hablan de la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria mundial. Por otro lado, cuarto punto, liberación de prisioneros y el noveno, garantías de seguridad para los ciudadanos, corresponderían al sexto punto de China, la protección de civiles y prisioneros de guerra. Aquí, por el momento, no estamos viendo ningún tipo de disidencia entre los que coinciden. Luego tenemos el quinto, la restauración de la integridad territorial de Ucrania, que hemos comparado con la promoción de la reconstrucción postconflicto de China. ¿Qué ocurre? Que aquí sí tenemos un matiz, porque mientras Zelensky se está centrando única y exclusivamente en la reconstrucción de Ucrania, China nos está hablando de una reconstrucción postconflicto que no solo centra la mirada sobre Ucrania, sino también sobre Rusia. Bien, ¿qué ocurre con el resto de puntos? Que no coinciden realmente. Sí que es cierto que tenemos la palabra paz, pero China se refiere a unas conversaciones de paz. Ucrania se refiere a una firma final de un tratado de paz, con muchos matices, porque cuando Ucrania habla de esa firma de tratado de paz, habla en base a unos términos en los que no reconoce la anexión de territorios por parte de Rusia. En el caso de China, está mucho más abierto. Así que estos son los principales puntos en común, las diferencias que tenemos que destacar en estos momentos y que resultan muy interesantes. Pero como decimos, mientras tanto, Estados Unidos y Europa todavía no están planteando un plan alternativo más allá
de la repetición del mismo mensaje de que no va a haber conversaciones hasta que Putin no se dé por derrotado. Bien.